Qué bueno que tenemos otra oportunidad, amados, de estudiar la palabra de Dios con el Espíritu Santo, amado, que es el Maestro. Aleluya, que Jesús nos dejó aquí para que nos guiara, para que nos enseñara. Es nuestro consolador, es esa potencia, aleluya, que Dios ha puesto como señal de que Jesús está con nosotros, amado, para que esos dones y esa vida espiritual, para que seamos vivificados, aleluya, a través del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, aleluya, para poder batallar, aleluya, soportar y cuando regrese el Señor a buscar su iglesia, nos encuentre preparados. Amén. Gloria a Jesús. Así que vamos a retomar entonces el tema. El martes pasado nosotros hablamos de aquellas cosas, ¿verdad? Que nosotros mismos boicoteamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y tenemos que entender que desde el libro de Génesis, el enemigo comenzó una guerra espiritual con el cristiano, ¿verdad? Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, empieza esa lucha entre el espíritu que discierne, que busca las cosas de Dios y la carne que nos va a llevar a ¿qué? Al pecado, nos va a llevar a todo aquello que nos va a alejar del propósito perfecto de Dios. Pero estudiamos unos puntos que son bien importantes, como decía nuestro hermano Henry antes de la oración, es lo que nosotros tenemos para crecer, para nutrir, aleluya, nuestro espíritu. Así como alimentamos nuestro cuerpo, tenemos también, amados, que alimentar el espíritu y dejar que aquello que Dios ha depositado en nosotros se desarrolle y se haga realidad. Y por eso lo conseguimos por medio de que de una disciplina, amado, de la oración, porque dijimos que eso es la única forma que podemos cultivar una relación con Dios. También hablamos de la adoración y el dar gracias al Señor, amado, es parte de esa bendición. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana, amado, no nos levantamos rápido, ¿verdad? Se supone. A lavarnos los dientes, a ver esto, a cerrar ventanas, a ver, hacer el café, no. Lo primero que tenemos que hacer, amado, cuando abrimos los ojos, Señor, gracias, porque tengo un nuevo día para adorarte, para glorificarte, Señor, para que todo lo que yo haga en este día, Señor, sea según tu perfecta voluntad. Y le damos, ¿verdad?, bienvenida al Espíritu Santo para que haga un día de poder y que la imagen del Señor Jesús se manifieste a través de nosotros. Gloria a Dios. También a través, ¿cómo nosotros conseguimos todo esto y logramos conocer el carácter de Dios en nuestra vida? Por la herencia que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Es la única forma, amado, que nosotros podemos conocer quién es Dios y cómo obra Dios en mi vida a través del estudio de la palabra. ¿Por qué? Ahí se revela Dios en mi corazón, cómo Él quiere que yo lo conozca. Y además de conocerle, que experimentemos el carácter, el amor de Dios en mi vida. Y que yo pueda ver las señales de Dios a través de mí. ¿Ok? Hablamos también de que Dios es el que nos va a decir a través del Espíritu Santo cómo, cuándo y dónde. Porque Él nos va a guiar. No hay un patrón, porque Dios obra según lo que ha puesto, porque Él conoce nuestro corazón. Puede levantarte en la madrugada, puedes orar en el trabajo, en el baño, en la sala, donde Dios toque tu vida, pues sí, porque es una intimidad. Tú quieres tener cosas a solas con Dios y la única forma, amado, es tú crear una comunión directa a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es una disciplina de todos los días. A través de esa victoria que vamos a adquirir, amado, de la intimidad, de cómo tú conozcas a Dios y dejes que esa presencia se desarrolle en tu vida, no vas a tener miedo, porque sabes quién va a llevar tu vida y quién te va a respaldar, ¿verdad? Por eso es que el miedo no es de Dios, amado, no es de Dios. Lo que es de Dios es la paz, el gozo. Gloria a Dios, amado. Está siempre gozoso, ¿verdad? Y esa paz que está en que no importa la situación que haya en mi vida, yo sé que Dios me va a respaldar y aun cuando me caiga Él con su diestra, aleluya, de su justicia, me va a levantar.
Por eso, amado, es que no podemos limitar el poder del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Y también les decía que cuando Dios nos dice en la palabra que tenemos que orar es porque tenemos que pedir, ¿verdad? Porque dice la palabra que el que busca halla, ¿verdad? El que toca se le abrirá. Y la palabra lo que nos llama es que a pedir en fe, amado. Pero como nos enseña el Padre Nuestro, tenemos que entender que yo tengo que pedir a Dios según lo que Dios ha creado para mí desde la fundación del mundo. Aquellas buenas obras que se van a desarrollar a través de mi vida. Y eso se llama propósito. Yo voy a orar a Dios a través de las promesas. Por eso es que yo tengo que estudiar la palabra. Pero tengo que orar a base del propósito que Dios tiene para mí en este mundo. Porque como se nos ha dicho mucho desde este altar, Dios no me va a dar una bendición que me aleje de Él. Amén. Dios prospera. Dios sana. Claro que sí, yo lo creo. Dios salva y Dios te va a contestar, dice la palabra, que si tú te deleitas en el Señor, Dios va a conceder todas las peticiones de tu corazón. Pero no va a contestar nada que te aleje de Él, amado. Porque muchas veces, como nos pasó o le pasó al pueblo de Israel, Dios le dio la tierra prometida y se perdieron. Desviaron su mirada de aquel que le había cumplido la promesa. Muchas veces Dios nos da lo que le pedimos y no sabemos qué hacer con eso. ¿Por qué? Porque nos olvidamos del Dios que me cedió, que me dio, que me contestó la petición. Entonces creemos que fue mi intelecto, mi fuerza. No, amado. No, Dios no comparte. Nunca te olvides de eso, su gloria con nadie. Acuérdate que todas las señales que Dios va a hacer a través de tu vida es para que tú testifiques y otras almas vengan a los pies de Cristo. Lo que hizo Jesús en la tierra. Amén. Gloria a Dios. También hablamos que Dios siempre tiene el control. Él no nos va a dejar siempre, no importando la situación, va a estar a nuestro lado en este caminar, amado. No, y vamos a hablarlo un poquito en el tema de la adopción, que vamos a hablar hoy. Nos convertimos, amado, pero muchas de las circunstancias no van a cambiar. No van a cambiar, amado. Vamos a sentir dolor, la comida o la luz, el agua la van a subir. Mañana puede haber lluvia, un huracán, mañana puede haber sequía, ¿cierto? Van a haber guerra, va a haber hambre. Pero delante o por encima de todo eso, amado, tenemos que entender que Dios no va a dejar su pueblo. Dios no nos va a dejar, aunque las circunstancias cambien, aunque nos maldigan, pase lo que pase, amado. La situación que podamos tener por otras personas, porque tenemos que defender lo que hemos creído, aun cuando nos paremos en la brecha y por eso seamos atacados, tenemos que entender que Dios está ahí, que no estamos solos y que el amor de Dios va a prevalecer sobre todo engaño, toda prueba, todo avaldo del enemigo. Porque nosotros estamos en victoria, el enemigo sabe cuál va a ser su final. Gloria a Dios. También hablamos, amado, que a través del agradecimiento, amén, nosotros abrimos otras bendiciones porque creemos lo que Dios ha hecho o lo que Dios ha puesto aquí en la palabra para nosotros, ¿verdad? Por eso es que yo le escribí ahí que dice que cree y declara lo que Dios ha hecho en tu vida, pero en cualquier situación. No permitas que nada que no sea de Dios se anide. Decimos el corazón, pero es en la mente, ¿verdad? Porque el corazón es un músculo. Por eso es que Pablo nos habla mucho que tenemos que renovar nuestra mente de todos los días, nuestros pensamientos. ¿Y cómo yo los renuevo? ¿A través de qué? De lo que Dios me ha dejado, que es la palabra. Tenemos que decirle en voz alta, tengo que aprenderme esa palabra, que se haga rema, que se haga real en mi vida, amado. Es la única forma. Amén. Cuando venga ese dardo del enemigo, lo sacas y lo reprendes con la misma palabra de Dios, como hizo Jesús. Amén. Jesús no se pone a pelear con el demás, no se ponía a hacer pactos ni a convencer al enemigo. Jesús lo mandaba a callar y lo reprendía en el nombre de Jesús. Nosotros no podemos negociar lo que Dios nos ha dado. Usted reprende, usted declare palabra de Dios, amado. Pero para usted hacer eso tiene que hacer dos cosas importantes. Saber cuáles son las armas que Dios le ha dado y segundo, conocer las artimañas del enemigo. Eso está aquí. Amén.
Amén. Gloria a Dios. No hay forma de saber lo que ocurre en ti y lo que Dios ha depositado si no lees lo que Él te ha dejado de herencia. Y esa herencia, vamos a hablar mucho hoy de lo que es eso. También hablamos del Espíritu Santo. Amén. Y doy énfasis en esto, amado, porque es el motor que nos lleva, es lo que Jesús dejó que iba a representarlo aquí en la tierra. Es parte de la Trinidad, amado. Pero el Espíritu Santo tiene personalidad, tiene función, Él tiene un propósito. Amén. Gloria a Dios. Aclara nuestra mente, nos capacita para vivir y ver lo profundo del carácter de Jesús en nosotros y desarrolla el carácter de Jesús en nuestra vida. Amén. Y también les enfaticé, y lo hago yo misma me lo repito todos los días, amado, que todas las bendiciones, los dones que nosotros tenemos, tiene que ir a la par con mi vida personal que respalde a aquello que por medio del Espíritu Santo se está haciendo en mí, se está desarrollando. La vida personal de un cristiano tiene que ir a la par con tu vida espiritual. Uno no puede ir para allá y la otra para acá, o una para arriba, otra para abajo. No, amado. Nuestra vida personal tiene que ir a la par. Somos humanos, nos equivocamos, pues claro, tenemos unos deseos, claro que sí. Pero la palabra a mí me dice que esta carne fue crucificada con Cristo en la cruz del Calvario. Pues quiere decir que nosotros tenemos el poder de decirle que no al pecado. Porque Dios te dio el Espíritu Santo que te va a discernir. Por eso es que el hombre del mundo no puede discernir las cosas de Dios. Pero tú y yo sí. Tú y yo podemos ver lo que esté en esa persona, lo que esté detrás de ese comentario, lo que está detrás de lo que yo escucho, lo que yo veo, lo que yo leo, lo que yo permito que se envuelva en mi vida, lo que yo permito que entre en mi vida para no contaminarme o contaminarme. Tienes que tener cuidado. Pues de esa forma el Espíritu Santo obra en ti que te da don de discernimiento para que tú veas lo que es y lo que no es de Dios. Y eso es todos los días, amado. Todos los días tú y yo tenemos esa ayuda que se llama el Espíritu Santo. Pues aprópiate de lo que Dios te ha dado. Haz lo tuyo. Tú no caminas con el Espíritu Santo. Él está en ti. Esa es la diferencia del cristiano. Nosotros los tenemos aquí dentro de nosotros. Eso se desarrolla todos los días, amado. Y tú tienes que aprender a conocer la obra del Espíritu en tu vida. Es la única forma de vencer, amado. Conocer aquello que está obrando en ti. Amén. Gloria a Jesús. Y eso lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 13, 1 al 2, 2 y 13, que lo leímos aquí. Amén. Y hoy vamos a comenzar con un tema bien importante. Y yo le conseguí una laminita ahí bien bonita, ¿verdad que sí? Yo voy a mover por aquí. Si usted observa, hay personas de diferentes tipos, ¿verdad? De etnia, de raza, si usted lo quiere decir así, ¿verdad? Tenemos aquí una figura, tenemos ella, caucásica, tenemos aquí personas de la raza negra, tenemos aquí una mezcla, ¿verdad? Y yo coloqué esa lámina ahí con un propósito, porque son diferentes, una mezcla de razas, ¿sí? ¿Qué dice Juan? Capítulo 1 del 12 al 13. Mas todo lo que les recibieron, dice todos, no es una parte, a todos los que les recibieron, a los que creen en ¿qué? ¿En una religión? No, en su nombre les dio potestad. Cuando hablamos de potestad, estamos hablando de derecho. A mí se me dio el derecho, a mí se me abrió la puerta, a mí se me dio el permiso de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y vamos a ver cómo nosotros llegamos a eso y qué significa para el cristiano y qué significó para el pueblo de Israel. ¿Verdad que sí? Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando estamos hablando de la palabra hecho, es que no existía.
Aquí no estamos hablando de cosas mezcladas, ni cosas remendadas, ni cosas ahí arregladitas. Es hecho nuevo. Cuando tú haces una cosa nueva, es nueva, ¿verdad? Como yo le enseñé de la copa. Gloria a Dios. ¿Y qué es el término adopción? Cuando nosotros hablamos de adopción, estamos hablando, amados, del proceso mediante el cual una persona recibe otra familia. O sea, que si yo recibo por medio de la adopción otra familia es porque yo tenía una y la perdí, ¿cierto? Porque nadie que yo conozca hasta ahora nace de una mate plata, no todo el mundo nace de una mujer por una concepción. Amén, hermano. O sea, si nosotros fuimos adoptados es porque teníamos una familia. Y le confiere privilegios y ventajas familiares. Oye, yo voy a tener unos privilegios y voy a tener unas ventajas de esa familia nueva que yo voy a adquirir a través de la adopción. Proceso en el cual alguien de afuera podrá ser miembro de una familia. O sea, que esa persona que viene de afuera es totalmente ajena a esta familia nueva que va a estar aquí. Si lo vamos a llevar en nuestros tiempos, muchas veces esa persona que entra a la familia nueva puede tener algún tipo de vínculo sanguíneo, ¿verdad? Por aquella razón, pero básicamente es una persona que no tiene nada que ver con esa familia. ¿Por qué yo le digo esto? Porque por muchas razones que pasan en nuestra sociedad, hay muchos abuelos que adoptan a sus nietos legalmente, ¿verdad? Y eso lo vemos así. Pero básicamente la adopción es cuando tú traes a alguien que no tiene ningún tipo de vínculo de sangre con esta nueva familia. El hijo adoptado se equipara al hijo consanguíneo para todos los efectos legales. ¿Sabe? Esa persona está igual en términos de cuando tú la equiparas, es que tú la llevas a ese mismo lugar que está ese niño que fue nacido de forma natural. Allí no hay acepción, ahí no hay distinción. Aunque físicamente, como yo le enseñé en la foto, seamos diferente color, ¿verdad? Diferente facción, pero a nivel legal somos iguales. Me llevaron, ¡pam!, ahí. ¿Ok? Tiene en la familia del adoptante los mismos derechos, deberes, responsabilidades, ¿verdad que sí? Y obligaciones que las del hijo consanguíneo. ¿Sabe? Ese muchacho va a estar ahí, pero tiene las mismas responsabilidades de respetar a esos padres, de seguir unas cosas, de recibir unos privilegios. Tiene una, siempre el dicho está, ¿verdad?, que cuando la persona muere se heredan las deudas también. Pero también eso pasa como consecuencia de que ya tú te has sido equiparado, igual que ese hijo natural que nació de esa mujer o de ese hombre en ese círculo familiar. Y eso conlleva tener la misma cultura, muchas veces el mismo lenguaje, las costumbres, toda lo que forma en términos de idiosincrasia esa familia, pues ese niño absorbe todo eso, ¿verdad? Bien, el adoptante asume responsabilidades legales sobre el adoptado, ¿sabe? Totalmente, él absorbe esa persona, la representa, la cuida, ¿verdad? Y el adoptado es considerado como un verdadero hijo. Se convierte en un beneficiario de todos los derechos, privilegios y responsabilidades de la nueva familia, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Dónde comenzó esto de la adopción, verdad? Donde yo empecé a estudiar, lo más antiguo que conseguí fue en la India. Y yo les voy a explicar el por qué, ¿verdad? Esto se reconoce que comenzó en la India y que fue transmitido por las creencias, por las conquistas que hubo de todos estos territorios, ¿verdad? Que llegaron hasta Egipto, llegaron a los hebreos, Grecia y luego Roma. Fíjate que Roma fue un imperio que conquistó toda esta área de Europa. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Pues vemos en Roma
que fue la que comenzó a organizar unos procesos legales, legalizó este proceso de adopción, y este proceso comenzó entonces a tener unos efectos, ¿no? Y eso comenzó en Roma, pero antes de eso se hacían unas cosas, y yo te voy a explicar las razones, en términos de los pueblos, que aunque muchos de ellos no tenían escritura, ellos acogían otras personas en el seno familiar. ¿Cuáles son unas de estas cosas que pasaba para que surgiera esto de la adopción? La falta de descendencia se consideraba en la antigüedad una eterna tragedia. ¿Por qué? Ejemplo, ese niño que quedaba solo, que quedaba sin madre o padre, o quedaba sin su papá porque papá moría en la guerra, pues ese niño quedaba totalmente desprotegido de la sociedad porque no habían cupones, no había seguro social, ¿verdad? Pues esa madre viuda quedaba a expensas de cualquier timador, de cualquier persona que no se volviera a casar que no se casara con ella, o que ella no consiguiera un buen trabajo para mantener a su hijo, porque el hombre era el que trabajaba mayormente en la agricultura, o se iba, o era siervo del rey, o se iba entonces a la guerra, ¿verdad? Y ese niño muchas veces era acogido por una familia, y muchas veces se le daba el rango, se equiparaba como el hijo, como un hijo natural, o muchas veces, como era fruto de la conquista, se adoptaban, pero lo que iban a hacer la función de esclavos, ¿ok? Porque los niños también se esclavizaban en la antigüedad, cuando un país conquistaba a otro, ¿ok? El adoptado aportaba a la familia por los bienes que adquiría por su trabajo. Como les dije, el hombre era el sostenimiento de ese hogar. Y cuando esa familia adoptaba a ese niño, lo adoptaba para que trabajara ¿dónde? En la tierra, con los animales, ¿verdad que sí? Mientras más mano de obra hubiese en esa familia, pues más ricos o más poderosos era esa familia. Muchas veces los romanos lo hacían por eso, ¿verdad? También puede ser por los cargos que desempeñaba en las guerras o en las otras cosas. Como no tenían descendencia, pues esa persona adoptaba a este niño para que ese niño siguiera los trabajos o siguiera el propósito de esa familia. Ejemplo, tenemos a Octavio, que fue sobrino de Julio César, y Julio César lo adoptó como si fuera su hijo. Cuando Julio César muere, entonces a Octavio lo nombran como el primer emperador de Roma. Él reinó por 40 años y su nombre fue cambiado a Augusto, que significa consagrado, ¿verdad? Y como el César era el representante de Dios, del Dios de los romanos, era para ellos un Dios, pues Augusto se puso Augusto César, ¿verdad? Era un Dios consagrado, era consagrado a los dioses. Por eso es que tenemos entonces a Augusto César, que fue sobrino, pero él lo adoptó, ¿verdad? Lo tomó de su hermana y cuando matan a Julio César, pues este muchacho sube, lo nombran emperador de Roma. Vemos que fue adoptado, pero era para que siguiera el linaje de Julio César, ¿verdad? Porque no tenía hijos. Hay diferentes tipos de adopción, ¿verdad que sí? Tenemos la adopción abierta, que es la adopción que la persona permite que si la mamá vive, pues la mamá pueda ver ese bebé, aunque sea por fotos, ¿verdad? La mamá adoptante, los padres adoptantes permiten que esa madre o ese padre que se dio la patria potestad del hijo tenga cierta interacción con el niño o la niña, pero no tiene que ser física. Muchas veces son retratos cada vez que cumple años, pues eso lo deciden los papás. También está la adopción cerrada, que es la que el niño nunca sabe quiénes fueron sus familiares, ¿ves? Porque como renunciaron a la patria potestad, pues entonces esos niños pierden todo contacto con su familia. Y están también
las adopciones internacionales, que son estas personas que adoptan personas en Rusia, niños en Rusia, adoptan niños en China, ¿no? Y esos hay unos mecanismos legales. En la República Dominicana también hay personas que adoptan niños allá, que tienen unas embajadas. Dentro de las embajadas hay unas oficinas de adopción internacionales que son las que procesan y llevan todo esto para que entonces los padres puedan adoptar. ¿Ok? Gloria a Jesús. También tenemos en China, un ejemplo. En China ellos tenían un mecanismo de unas cajas que ellos ubicaban en las iglesias, y las madres que no podían tener su bebé, pues llevaban el bebé, lo colocaban allí. Creo que ellos tocaban algo, una campanita, no sé, se daban cuenta, y entonces el sacerdote, la persona que estuviera a cargo, sacaba el bebé de allí, y como la madre o el padre pues solamente depositaban su bebé y se iban, los padres no eran perseguidos, ¿verdad?, por la ley, sino que el mismo gobierno pues enfatizaba que si tú no podías quedarte con su bebé, pues en vez de dejarlo por ahí botado, pues lo podías llevar entonces a esa cunita que estaba en las iglesias. Aquí en Puerto Rico, ustedes saben que tenemos la casa cuna, tenemos el servicio de la familia, departamento de la familia, que y también hay unos hogares que van las adolescentes, llevan sus embarazadas, las ayudan, y si ellas quieren dar en adopción al bebé, pues entonces lo dejan allí y allí se hacen cargo del bebé. No persiguen a esta persona para evitar que los niños pues los maltraten o los dejen por ahí, ¿verdad? ¿Cuáles son entonces? Yo lo voy a llevar, tú dices a lo mejor, porque Giselle me está explicando, porque yo quiero que tú entiendas cuando entremos en la relación de Cristo con la iglesia. Tenemos que tener esta base para que tú entiendas lo grande y lo profundo de este proceso en nuestra vida, amado. Desde el principio del mundo, Dios pensó en ti y pensó en mí. ¿Ok? Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. ¿Cuáles son los requisitos de adopción aquí? Pues mira, la persona tiene que tener 14 años o más que el niño que tú vas a adoptar. Tiene que ser 14 años o más. Porque yo he conocido personas, por aquella razón, que quieren adoptar personas de más de 21 años. No puedes. O sea, tienen que ser menores, ¿verdad? Tener solvencia económica y moral. Presentar evidencia que no tiene antecedentes de maltrato de menores o violencia doméstica. Tienes que tener un pasado, ellos investigan, ¿verdad? Porque acuérdate que lo que se va a ver es el beneficio de ese bebé. Y proveer certificados de buena conducta, matrimonio y nacimiento. ¿Ok? Las niñas y niños menores de 18 años de edad que se encuentren libres para adopción. Por eso es que aquí en Puerto Rico hay tantos problemas. Tenemos tantos nenes por ahí en casas de cuido, porque los padres, sabiendo que no pueden cuidar a esos niños, no quieren ceder muchas veces la patria potestad, ¿verdad? Y prefieren que el niño esté metido con 10 más en una casa, que tú no sabes cómo están criando ese bebé, a ceder la patria potestad para que una pareja pueda, o una persona pueda responsable adoptar ese bebé. Pero hasta que eso no pase en el tribunal, no se puede adoptar. Cuando el tribunal determine las siguientes razones para quitarle, ¿verdad?, la patria potestad a ese niño, es que sea huérfano y que no tenga parientes de algún tipo de afecto, o sea, que no tenga abuelos, maternos, paternos, tías, tíos que puedan reclamar ese bebé. Los padres han renunciado voluntariamente a sus derechos de patria potestad sobre el niño, ¿verdad? Ellos firman, van a un tribunal, ceden esa patria potestad al gobierno para que otra persona pueda hacerse cargo de ese niño. ¿Ok? ¿Cuáles son los requisitos de las personas adoptantes? Pues tienen que ser personas casadas, solteras, divorciadas. Ser mayor de edad, vivir 6 meses o más en Puerto Rico previo a la solicitud de adopción y tener la capacidad jurídica de adoptar. O sea, tú puedes tener esa capacidad en términos de que seas mayor de edad, que trabajes, que tengas una responsabilidad para adoptar ese bebé. Pero entonces, amado, ¿cómo era esa adopción o qué sentido tenía esa adopción para
el pueblo de Israel. En términos de esa palabra en el Viejo Testamento no aparece. Esa palabra, ese término de adopción lo trae Pablo en el Nuevo Testamento. Amén. Que tiene que ver mucho con nosotros, con los gentiles, lo que éramos nosotros antes cuando estábamos en el mundo, ¿verdad que sí? Pero el término de ser, de ese sentimiento de ser hijo de Dios, sí lo había en el Viejo Testamento. Incluso la acción de acoger existía, aunque no era identificada como una adopción como nosotros la conocemos ahora, ¿ok? Como te dijo, existían procesos para garantizar la perpetuidad del linaje y mantener la propiedad dentro de la tribu. Tenemos unos ejemplos, eso pasó también con Ruth, ¿verdad? Le hace la parte de Ruth y Boaz, que frente a las puertas de Jerusalén, ¿qué pasa? Frente a las puertas de la ciudad, ¿qué pasó? Pues Boaz le dijo al pariente del esposo del que era esposo de Ruth, mira, tú tienes que redimir a comprar las tierras y casarte con Ruth. Y le dijo, no, yo no me voy a casar porque si yo me caso, los hijos de él van a ser los hijos de que se murió y yo no quiero que mi herencia de mis hijos se afecte. Y así, no hay problema, yo no, fíjate, yo le compro la tierra y me caso con ella. Y mira la bendición que le dio Dios a Ruth y a vos, ¿verdad que sí? Porque existía, y eso existía ya desde Moisés, las leyes de Moisés existían, las leyes, cómo se iba a redimir esa viuda, ¿verdad? O retener, que era el propósito de esas tierras, y eso lo encontramos en Deuteronomio 25, de 5 al 10. ¿Quién lo tiene? ¿Qué dice? Gloria a Dios. Dice, si dos hermanos viven en una misma propiedad y uno de ellos muere sin tener un hijo varón, la viuda no podrá casarse con alguien que no sea de la familia. ¿Por qué dice hijo varón? Porque el hijo varón era el que heredaba y el primogénito heredaba doble. ¿Ok? La mujer allí, bendito, no contábamos, pero el hombre era el que heredaba. Sigue leyendo. En cambio, el hermano de su esposo tendrá que casarse y tener relaciones sexuales con ella para cumplir con los deberes de un cuñado. Al primer hijo varón que ella tenga de esa relación se le consideraba hijo del hermano fallecido para que su nombre no sea olvidado en Israel. Sin embargo, si el hombre se niega a casarse con la viuda de su hermano, ella deberá ir a la puerta de la ciudad y decirles a los ancianos allí reunidos, el hermano de mi esposo se niega a preservar el nombre de su hermano en Israel. No, el hermano de mi esposo se niega a preservar el nombre de su hermano en Israel, se niega a cumplir con los deberes de un cuñado al no casarse conmigo. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y hablarán con él. Si aún así se niega y dice, no quiero casarme con ella, la viuda se acercará a él en presencia de los ancianos, le quitará la sandalia del pie y le escupirá la cara. Luego declarará, esto es lo que le pasa a un hombre que se niega a darle hijos a su hermano. A partir de entonces, todo Israel se referirá a su familia como la familia del hombre al que le quitaron la sandalia. Eso fue lo que hizo Boaz con el familiar del viudo de Ruth. Le quitó y ella, porque era así, amado. Pero mira lo que leyó ella allí, para que el nombre fuera ¿qué? Preservado. Yo siempre le he dicho que para el judío la descendencia, el linaje, el nombre es bien importante porque me dice de dónde yo vengo y qué privilegios y derechos yo tengo. Por eso es que usted va al libro de Crónicas y usted se cansa porque es que el hijo de tal, el hijo de tal, el hijo de tal, porque imagínate, toda esa gente venía de donde, del cautiverio. Y Nehemías y toda esta gente tenía que decirle, mire, usted viene de aquí, de allá, para que sepa que somos judíos, que somos hijos de Dios. Por eso es que es importante que entendamos lo que es la adopción, amado. Para el judío era bien importante. Yo soy el pueblo de Dios. Dios nos prometió la tierra prometida. Dios me prometió esto y lo vamos a conseguir. Aunque muchas veces cuando Dios lo hacía, viraban la espalda, ¿verdad que sí? Por eso fue que Hitler, amado, ¿qué fue lo que hizo Hitler? Eliminó los nombres y puso numeritos tatuados para quitarle la dignidad a los judíos. Fue lo primero que hizo. Eliminó los nombres. Usted se llama 1, 2, 3, 4. Como el enemigo siempre tratando de copiar la obra del Señor, ¿verdad?
¿Y qué pasó entonces con las hijas de Zelofejat? Y eso lo encontramos en número 27, del 8 al 11. Vamos a ver, ¿qué pasó ahí? Con las hijas de Zelofejat. Él murió ¿verdad? No murió en la guerra, murió de padecimiento de algo, pero dejó unas tierras y tenía unas hijas allí que no se habían casado. Es que yo les digo, amado, es que la palabra de Dios es tan, yo me encanto, yo me lo gozo, de verdad. Usted quiere conocer novelas de amor, guerra, métase a la palabra, amado. Estamos aquí en una saga tremenda. ¿Qué pasó con esa muchacha? Y da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones: si un hombre muere sin dejar hijo varón, entonces se le dará su herencia a sus hijas. Y si tampoco tiene hijas, su herencia se transferirá a sus hermanos. Si no tiene hermanos, a sus hermanos. Si no tiene hermanos, entrega su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene ningún hermano, entonces entrega su herencia al pariente más cercano dentro de su clan. Este es un requisito legal para el pueblo de Israel, tal como el Señor le ordenó a Moisés. Ok, gracias. ¿Qué pasa, amado? Que, como yo les dije, la ley decía que el que heredaba era el hombre, pero en este caso, Dios le dijo, no, dale las tierras, porque lo principal era que esa tierra quedara en la tribu de esas personas. Y ellas no se casaran, como ya el pueblo iba a una tierra donde estaban jebuseos, cananeos. Dios no quería que ese pueblo se contaminara. Y para que esas muchachas pudieran retener, ¿qué tenían que hacer? Casarse. Y Dios lo que no quería era que se contaminaran. ¿Verdad que sí? Y vemos entonces cómo Moisés trabaja esta situación con estas muchachas. ¿Verdad? Y aún así ellas reciben, gloria a Dios, esta herencia, pero era por eso. Porque ellas lo heredaron de un padre, como no tenían hermanos varones, ¿verdad? Y ellas tenían que proteger, ese era el propósito, proteger el linaje, proteger el nombre, darle continuidad y proteger toda la herencia, todas las tierras que le había dejado su padre. También tenemos un caso de cuando se acogió para perpetuar el nombre, amados, que todos lo sabemos, Sara y Abraham. ¿Qué pasó? Ella no podía tener hijos, ¿y qué hizo? ¿Buscó a quién? ¿A quién? A la sierva, a la esclava. Y cuando ella tuvo a su hijo, ¿qué pasó? A Ismael. Dice la palabra que ella lo recibió ¿dónde? En sus faldas. Y al recibirlo en sus muslos, en su falda, automáticamente ese hijo era, ¿hijo de quién? De Sara y Abraham. O sea que ella acogió a ese niño para poder perpetuar el linaje de Abraham, pero se equivocó, ¿verdad? Se le olvidó que ya Dios le había dado una promesa ¿a quién? ¿Verdad que sí? La impaciencia, la falta de fe, lo que no. Pues ella corrió donde su esclava, que esa era la costumbre, pero el propósito era que, aunque fuera de la esclava, yo lo iba a coger como mi hijo. Amén. Gloria a Dios. Que Dios también hizo provisión para Ismael, usted lo sabe, hizo un pueblo. Dios no se olvidó de su hijo, como no se olvida de ti ni de mí. Ok, también se producía el hecho en las conquistas, porque, amado, como nos pasó cuando vino, ¿verdad? Esa invasión, esa conquista de Nabucodonosor a Judá, conquistó, destruyó el templo. ¿Quién se llevó? ¿A quién se llevó? La costumbre de los países que conquistaban era que mataban al rey, se lo llevaban, lo mataban, y todos los príncipes y los sabios, ¡pum!, los llevaban al palacio. Y aún comían con el rey. Pues, ¿qué hacían? Acogían esas personas, ¿por qué? Para tomar el intelecto, para que en Babilonia se hablaba el arameo, ¿verdad? Para aprender ese idioma de ese país conquistado, para saber dónde yo puedo tener algún tipo de amasar, engrandecer el tesoro de ese país que conquista. Pues, ¿cómo tú lo vas a descubrir? A través de esas personas sabias. Y tú no las puedes matar, la tienes que tener al lado tuyo para poder absorber todo el conocimiento y todos esos secretos. Por eso es que vemos a Daniel, ¿verdad que sí? A Ananías y a Azarías, que ellos no lo matan, ellos lo llevan al palacio, incluso comen del manjar del rey. ¿Ah? Y vemos que
mira que están hablando de lo que es el sistema de esta adopción, que aun cuando no la conocían, lo hacían porque le cambiaron los nombres. ¿Pero por qué le cambiaban los nombres? Para convertirlos a la cultura nueva que iban a vivir, incluso el idioma. ¿Qué es lo que pasa con el niño que es adoptado? Él pierde todo derecho de la familia que tenía y ahora tiene que adoptar las costumbres. Si es ruso, pues tienes que aprender español, si te adopta un puertorriqueño. Lo tiene que aceptar. Y vemos que entonces en los nombres, Daniel significa Dios es mi juez, ¿verdad? Le cambiaron el nombre a Belsasar, que significa aquel quien Bel favorece. Y Bel era el dios de los babilónicos. ¿Ok? Tenemos a Ananías, que significa Jehová oyó. Él le puso el nombre de Sadrach, que significa circuito del sol. Y tenemos a Azarías, que significa Jehová ha ayudado. Le puso a Abednego, que significa servidor del dios Nebo. Todo cambió físicamente porque ya ellos tenían la semilla que se había sembrado en su corazón. Y vemos lo que Dios hace a través de Daniel para su pueblo. Amén. Y eso lo encontramos en Daniel, capítulo 1, del 6 al 7, que es cuando sale este cambio de nombre. También tenemos otro ejemplo, otro que fue acogido, amados, Moisés, sacado ¿de qué? De las aguas. Y eso lo vemos en Éxodo, capítulo 2, del 1 al 10. Si lo leen en su casa, ahí vemos por qué Moisés fue alejado. Porque el faraón, cuando vio que se estaba multiplicando, pues, esta gente, y acuérdate que el pueblo de Israel entró José como esclavo, pero llegó a ser el segundo después del faraón. Y vemos que trae a su familia, la ubica en Gosén, y por ahí empiezan a multiplicarse toda esa gente, amado, todo ese pueblo. Y eran tantos que el faraón dijo, espérate, que esto, vamos a tener que meterle aquí un stop a esto. Y mandó a matar los bebés. Y ahí ella, mamá, puso a Moisés en la canasta, lo llevó a las aguas y la princesa egipcia lo acoge y le pone un nombre, lo nombró Moisés, debido a la acción, ¿verdad?, de sacarlo de las aguas. Y vemos que después Moisés se convierte en el caudillo de Israel. Y vemos que después, amado, él no acepta que le llamen que es egipcio, porque él sabe cuál es su misión y de dónde salió. Amén. También tenemos a Samuel, sacerdote, juez y profeta. ¿Quién lo acogió, amado? ¿Qué dice 1 Samuel 22 al 25? Capítulo 1. ¿Qué dice? Dice, pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo, esperemos hasta el niño sea destetado. Entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. Haz lo que mejor te parezca, acordó Elcana. Quédate aquí por ahora y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Así que ella se quedó en casa y amamantó al niño hasta que lo destetó. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de 3 años para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Después de sacrificar el toro, llevaron al niño a Elí. Y sabemos que Samuel se crió ¿dónde? En el templo, ¿verdad que sí? O sea, Elí lo hizo parte de él y crió a Samuel de tal forma que sabemos que fue sacerdote, juez y profeta, y él no falló en estas 3 cosas. ¿Cómo se levantó ese hombre en poder y gloria, ¿verdad? Para ungir los reyes, dirigirlo, confrontarlo, dirigir el pueblo, ¿verdad que sí? O sea, que aunque no asistía a esta como adopción como tal, el acoger, sí, Israel lo veía como grupo, como nación. Y eso lo vamos a ver en Éxodo 4, 22 al 23. ¿Quién lo tiene? ¿Qué dice? Éxodo 4, 22 al 23. Vamos a ver. Entonces les dirás, esto dice el Señor, Israel es el primer hijo varón. Te ordené. ¿Qué dice? ¿Que Israel es qué? El primer hijo varón. Uh-huh. Te ordené, deja salir a mi hijo para que pueda adorarme, pero como te has negado, ahora mataré a tu primer hijo varón.
rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche. El Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Con el prepucio tocó los pies y Moisés le dijo: ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Amén. El 7, capítulo 7. ¿Lo tienes ahí? Sí. Capítulo 7 y 16. ¿Qué dice Henry? Luego anúnciale lo siguiente. No, 7:16. Pues amén, sí, dale. Y dile Jehová. Luego anúnciale lo siguiente. El Señor dijo, el Señor Dios de los hebreos me envió a decirte, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto, hasta ahora te has negado a escucharlo. Amén. ¿Cuál es el propósito de que Dios habla ahí del propósito de Israel? Para dejarlo ir al desierto, ¿para qué? Para que me sirva, ¿verdad que sí? Pero vemos que Dios le dice a Moisés, tú le vas a decir que Israel es ¿mi qué? Mi hijo, ¿verdad que sí? O sea, ahí vemos que cuando Dios hizo un pueblo para adorarle, para servirle, porque vemos que Abraham, ¿verdad? Abraham no era judío, porque para ese tiempo no existían los judíos, los saduceos, los amorreos, todo lo que usted se pueda pensar, menos los judíos, porque no existían, no estaba el pueblo. Y vemos que Abraham no es judío, es gentil, y Dios lo saca de Ur y le dice, yo te voy a dar una descendencia, y le da pacto, amado, el pacto, aleluya, de que voy a hacer naciones y te voy a dar una tierra, y todo eso le dice a Abraham. Pero hace su pueblo para que le sirva y lo trata como hijo, que lo acoge, ¿verdad? Le da el derecho, lo defiende. Y como yo te dije, amado, el hijo adoptado, ¿qué pasa? Que renuncia, no sabe nada de su familia. Viene Dios y le dice a través de Moisés, mira, dile al pueblo, al rey, al faraón, que yo lo voy a sacar ese pueblo al desierto para que me sirva. Pero para eso Dios tenía que cambiar la mentalidad de ese pueblo. Era un pueblo esclavo, ¿verdad? Ellos tenían que dejar todo, porque acuérdate que fueron 400 años que ese pueblo estuvo ahí. Sabían de los dioses, ellos servían a los dioses, amados, porque cuando Moisés sube a buscar las tablas de la ley, ¿qué pasó con Aarón? Hicieron, ¿verdad?, un becerro, porque traían esas cosas de Egipto todavía, y Dios tenía que lavar esa mente, tenía que hacerlos unos hombres guerreros, porque eran los que iban a conquistar la tierra prometida, y tenía que procesar ese pueblo en el desierto. Igual, amado, aunque no existía esa palabra, ese concepto, el pueblo sabía que había sido acogido como hijo por Dios. Gloria a Dios, amado. Que ese conocimiento de la condición de hijo para Israel era importante, porque ellos sabían que yo soy pueblo de Dios, soy parte de Dios por un pacto que Dios hizo con el pueblo a través de mis padres. El pacto de Dios con el pueblo. Yo te voy a sacar, yo te voy a llevar una tierra que destila leche y miel, ¿verdad que sí? ¿Sabes? Eres parte, ahora no eres un desconocido, eres parte de lo que yo tengo, que yo te voy a dar y que yo voy a hacer y que yo hice desde el principio del mundo para ti. Vemos también otro caso, amado, Jacob, ¿verdad? Cuando bendice a Efraín y a Manasés, que son hijos de José. Vamos a ver. Ahora reclamo como hijos míos a estos dos muchachos tuyos, Efraín y Manasés, quienes nacieron aquí en la tierra de Egipto antes de que yo llegara. Ellos serán mis hijos, como lo son Rubén y Simeón. Aleluya. ¿Quién era Rubén? ¿El hijo qué? Que yo le dije que tenía derecho a doble, que no la tuvo por unas situaciones que tuvieron. Pero vemos, amado, que cuando se reparten las tierras, vemos que la tribu más grande era la de Efraín, ¿verdad que sí? Tenemos a Efraín y a Manasés, porque se le da la herencia. Acuérdate que los levitas no tenían derecho a tierras. Por eso es que cuando usted ve
las piedras en el efod, en la vestimenta del sacerdote, son 12 piedras. Y aparecen la tribu de Manasés y la tribu de Efraín, porque la de José y la de los levitas, que no tenían tierra, sino que el pueblo tenía que mantener los levitas, ¿verdad? Que eran los que trabajaban en el templo, ¿cierto? Gloria a Dios. Pues vemos entonces cómo Jacob le da esa bendición y lo dice, yo los voy a coger y siempre serán, ¿qué? Míos, ¿verdad? Vemos esa distinción, ese conocimiento, esa condición de hijos. ¿Por qué, amado? Mire qué cosa más tremenda. Para los judíos, usted no le puede quitar la herencia a un hijo adoptado. ¿Qué dice Efesios 1:3? Henry. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Amén. Esas bendiciones que Dios tiene para nosotros, esas bendiciones que el judío sabía que era para ese niño, por ley no se le podía quitar. A uno que venía, al hijo natural sí lo podía hacer, pero a un hijo que se adoptara no. ¿Por qué? Porque cuando usted, y están las madres aquí, ¿verdad? Y que usted me está escuchando, que sea madre, cuando la mujer queda embarazada, encinta, ella no sabe si van a ser con los ojos claros, ¿verdad? Porque a lo mejor la abuela suya tenía los ojos verdes y usted tiene los ojos negros, y el papá también, y sale con los ojos verdes. Porque ese gene era dominante, lo que llamamos gene dominante, igual que el recesivo. Adiós, pero mira, la nena salió con ojos verdes, ay, mi abuela, o mi bisabuela, ¿verdad que sí? Pero el hijo adoptado, amado, usted va y usted decide que sea él. Por X o Y razón, yo quiero adoptar ese niño. Ese niño va a ser mío, ese niño va a ser parte de mi familia y yo lo voy a bendecir y yo lo voy a criar como crío a uno de mis hijos. Usted lo decidió, por eso es que la herencia no se le podía quitar. Porque el niño que usted tiene, a veces decimos, ¿verdad? Yo veo como muchas dicen, no, porque yo lo tuve por un uf. Y un uf era que no eran esperados, ¿verdad? Por X razón, pues como que no, digo, eso es lo que yo escucho por allí, no sé. Por el uf. O sea, porque a veces las madres no esperan y están embarazadas, ¿verdad? Pero el hijo adoptado no es así, amado. El hijo adoptado usted decide hacer unos trámites como yo le expliqué, ¿verdad? Para que sí, ese hijo sea suyo. Usted lo acoge, amado. Por eso es que para los judíos eso era bien o es bien importante. Ese hijo adoptado. Y vamos a estudiar un poco, amado, lo del hijo pródigo. Eso conlleva mucho de esto. Ese hijo que se va y él le dice, ese hijo que está ahí, que dice, papi, pero que yo lo que yo tengo siempre ha sido tuyo. Lo que yo tengo siempre ha sido tuyo y lo vas a tener. ¿Qué significa eso para nuestras vidas? Aleluya. Porque ahora, amado, el martes que viene, si Dios lo permite, vamos a estudiar qué es esto de la adopción en el Nuevo Testamento. Después de la nueva dispensación, cuando Cristo muere, que se rasgue el templo, ¿qué va a pasar ahí con nosotros? Amén. ¿Cómo se lleva este sentido de acoger a alguien y hacerlo parte de mí y darle lo que yo tengo y lo que siempre ha sido tuyo y mío desde el principio? ¿Cómo se revela en el Nuevo Testamento? Amén. Así que Dios te bendiga, nos quedamos ahí. Gloria a Dios. Este es un buen preámbulo. Este es como la genealogía. Que algunas veces las personas comienzan a ver la genealogía y dicen, ay Dios mío. Pero después de la genealogía te das cuenta que te conecta con unas cosas que después tú vas descubriendo en el camino a través de la palabra. Y esto fue lo que trajo Giselle hoy. Nos trajo como una especie de, como una introducción de algo que si lo seguimos estudiando en las casas, cuando llegamos el martes que viene, nos vamos a percatar
la importancia de la adopción. Porque ya ahí tuviste todo esto, cada uno de estos que fueron adoptados y la importancia de lo que es entonces que somos adoptivos. Que a los suyos vino, a los suyos no los recibieron, a los que le recibieron le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Esto es una gran bendición. Denle un aplauso al Señor, póngase de pie, póngase sobre sus pies. Damos gloria y honra al Señor e invitando y extendiendo esta invitación. El próximo martes usted también puede estar aquí en nuestra escuela bíblica. Es el culto de oración y escuela bíblica. Es un tiempo de Dios. Por eso procuramos no adorar, no cantar, para ir directamente a la escuela bíblica, para no acortar ese tiempo de la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser cortada, así que vamos a dejar a nuestro hermano Carlos que él proceda y luego también nos despide en oración. Gloria al Señor. Gloria al Señor, nos hemos disfrutado esta clase. Así que otro método de adoración al Señor es a través de los diezmos y las ofrendas. Así que nos estás viendo a través de esta transmisión, este grupo privado. Lo puedes hacer a través del sistema de ATH móvil, 787-398-7793. 787-398-7793. Y a los que están aquí presentes, lo pueden hacer con nuestros servidores a través del sistema de ATH o directamente al depositar su ofrenda. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este privilegio, esta oportunidad de haber disfrutado este tiempo, Señor, donde nos hemos disfrutado esta enseñanza de la adopción. Bendecimos a cada uno de tus hijos, Señor, y declaramos una bendición gloriosa para cada uno de nosotros. Nos vamos con esta palabra, Señor, sabiendo que en ella vamos a meditar aún en el descanso de la noche. Prestos, Señor, a seguir continuando, escudriñando la Escritura este próximo martes. Señor, bendice estas ofrendas, bendice a cada uno de tus ofrendadores, Señor, que en esta hora ha dado. Señor, conocemos y damos gracias porque todo lo que tenemos es tuyo. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos que en esta hora va a salir. Bendice a Giselle, bendice a nuestros pastores. Guárdanos, cuídanos y ve con nosotros, Señor, en todo tiempo. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Te esperamos este jueves.